Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 7, mes 5. Primera de Samuel, capítulo 1. Comienza narrando la historia de Ana, quien era la mujer de Elcana junto con Penina. A través de esta mujer que era estéril, el Señor trae a Samuel, que después fue profeta. Ella, siendo estéril, se unió a las varias otras mujeres que tenían esta misma condición, como lo fueron Sara, Rebeca o Raquel, quienes no podían engendrar hijos originalmente, pero que por obra y gracia de Dios les fue dado algún descendiente, y ese hijo de la estéril tiene un llamado especial de parte de Dios. Se muestra así un ejemplo de cómo debe ser un creyente en tiempo de aflicción, ya que Ana derramó su alma delante del Señor, aun cuando fue malinterpretada debido a su fervor y devoción, lo que evidencia que la adoración a Dios, pese a no ser guiada por las emociones, no es ajena a ellas. Nosotros creemos que las emociones no son el criterio para adorar a Dios, pero una verdadera adoración guiada por la palabra también va a impactar nuestros afectos. Y aunque Ana fue malinterpretada en este sentido, ya que no se solía adorar a Dios como ella lo estaba haciendo, sin embargo continuó derramando su alma delante del Señor en devoción sincera. Ella hizo un voto prometiendo a Dios que le iba a entregar y consagrar a su hijo si es que el Señor le daba uno. No tener hijos era algo terrible, pues se consideraba evidencia de estar maldita, y por lo mismo, Penina, quien era la otra mujer de su marido Elcana, la atormentaba y se burlaba de ella a tal punto que Ana no comía y estaba triste. Sin embargo, después de orar, aun cuando ella no vio ninguna respuesta, dice que comió y no estuvo más triste. Luego de esto Jehová se acordó de ella. Esta situación nos enseña que nuestro gozo no debe estar en las cosas que el Señor nos da, sino en el simple hecho de tener al Señor, porque fuera de Él nada tenemos en esta tierra, como dice el Salmo 73, poniendo toda nuestra confianza en que Él está al cuidado de nosotros. Ana vivió por fe y creyó en el Señor. Así fue como el Señor respondió a Ana, dándole a Samuel como hijo, quien sería un grande delante del Señor. Vemos que ella no usó al Señor simplemente para que le diera un hijo, sino que cumplió su voto, consciente de que ese hijo no le pertenecía, sino que era del Señor, y por tanto honró a Dios con su maternidad. Todo padre y madre debe estar consciente de esto. Nuestros hijos son del Señor, y aunque no los entreguemos materialmente como lo hizo Ana, debemos consagrarlos por entero al cuidado de Dios y procurar que sus vidas sean usadas por Él para el avance de su reino. Capítulo 2. En los versículos 1 al 11, cuando el Señor le respondió, Ana lo exaltó por quien Él es, en un cántico que nos recuerda mucho al Magnificat, que fue la canción que elevó María luego de que el ángel le anunció que sería la madre del Mesías. Ana habla en su cántico del Señor en la excelencia de sus atributos, reconociéndolo como único y exaltado sobre todo, como quien juzga, quien pesa los corazones y es soberano sobre la vida del hombre por completo. Él mata, pero también da vida, exalta y puede humillar. El Señor es quien guarda a sus santos y juzgará los confines de la tierra. Dice el versículo 10, Él dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Recordemos que Mesías en hebreo significa ungido, por lo que este último verso se refiere en último término a la venida del Mesías. Desde el versículo 12, por otra parte, se muestra la impiedad de los hijos de Elí. Ellos eran sacerdotes, lo cual enseña que es posible estar ejerciendo un oficio religioso que tenga que ver con el servicio en la casa de Dios, pero aún así ser impío en el corazón. Estos hombres no tenían ningún temor de Jehová y lo demostraron al menospreciar y profanar las ofrendas. No dejaban que ellas se hicieran de acuerdo a las instrucciones del Señor, sino que simplemente les preocupaba que esa ofrenda les llenara el estómago. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que estaban haciendo era tomar el nombre del Señor en vano de una manera desvergonzada, y el mismo Dios advirtió al entregar ese mandamiento que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, en Éxodo 27. Tengamos mucho cuidado de no ser ligeros ni profanos al acercarnos a Dios y lidiar con las cosas santas, pues todo esto es muy delicado delante de Él. Habiendo sido hechos un pueblo de sacerdotes en el nuevo pacto, andemos en temor de Dios y guardemos la mayor reverencia ante la adoración a su nombre. Salmo 105, desde el versículo 37, estos versos corresponden a un relato del Éxodo, la vida en el desierto y la conquista de Canaán. Muestra las promesas de Dios desde el principio, que era el pacto con Abraham, hasta su cumplimiento, que se conocía en ese momento y que corresponde a la conquista de Canaán. Nos enseña acerca de la importancia de reflexionar en las obras del Señor, conocer la historia de la salvación, saber claramente cuál es esa historia y sus hitos, cómo Dios ha ido guiando a su pueblo, cumpliendo sus promesas, y cómo toda la historia de la humanidad camina hacia el cumplimiento de dichas promesas en Cristo. El pueblo del antiguo pacto esperaba la venida del Mesías, y Él nos visitó en su encarnación. Ahora, como el pueblo del nuevo pacto, esperamos la venida del Mesías en su glorificación, para que venza sobre sus enemigos y exalte a su pueblo. Tal como se relata en esta historia, el pueblo de Dios siempre ha vivido y sigue viviendo en la tierra únicamente porque el Señor es quien lo sostiene, y lo guiará en fe hasta el día final, en que su gloria lo llenará todo sin oposición. Por tanto, consideremos así la historia, que no es primeramente de la humanidad, sino del Señor obrando en el mundo por su poder para cumplir sus propósitos perfectos en Cristo. Proverbios capítulo 14. En el versículo 28 se refiere a que un rey con un pueblo numeroso podrá gloriarse y jactarse.
manifestarse, mientras que un príncipe con poco pueblo es débil. Esta es la realidad de los reinos humanos, que dependen de su número para gozar de poderío, pero el reino de Dios depende solo de Él mismo, quien es el Todopoderoso, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad, para que quede de manifiesto que solo por Él es que tenemos victoria. Versículo 29. Nos alerta del cuidado que debemos tener con malinterpretar lo que significa ser fuerte. Aquella persona que reacciona de forma impulsiva o con enojo fácil ante ciertas situaciones se considera fuerte en nuestra cultura, pero lo cierto es que muestra más bien debilidad. El carácter débil implica ser rápido para enojarse, lo que enaltece la necedad, mientras que aquel que es realmente fuerte es quien puede dominar su espíritu ante la ira, como lo hizo Cristo ante sus perseguidores, guardando una perfecta y admirable templanza de espíritu. Juan capítulo 5. Comienza relatando el episodio del paralítico de Betesda o Betsaida, estanque que recibe ambos nombres según la traducción de que se trate. Un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años estaba junto a una muchedumbre de gente lisiada o desvalida, que componían una triste escena con los efectos terribles del pecado en la humanidad. Una conclusión de esto es que el creyente debe aborrecer el pecado y luchar contra él, porque solo nos acarreará mal. El versículo 4 no se encuentra en los manuscritos más antiguos, y al parecer es una inserción posterior. Esta sección no refleja la obra de un ángel del Señor, pues relata una acción bastante atípica y extravagante, ya que parecía que el ángel hacía competir a los lisiados para ver quién llegaba primero al agua a sanarse. Posiblemente manifestaba lo que creían las personas, una superstición de quienes estaban allí esperando para ir al estanque. Por esta razón, y dado que no se encuentra en los manuscritos más antiguos, se considera que es un agregado posterior. Más allá de ese versículo, se muestra en el pasaje una sanación por pura gracia. El paralítico no la pidió, sino que Jesús es quien lo ve y le pregunta si quiere ser sanado. Este hombre estaba en una situación de total impotencia, al igual que nosotros. Si Jesús no nos hubiera visto y no se hubiera acercado a nosotros, ninguno podría haber sido salvo. Jesús sanó al paralítico de pura gracia. Pese a ello se manifestó la perversidad y legalismo de los judíos, ya que lo que les impactó no fue la sanación de un hombre que estuvo 38 años postrado, sino que el hecho de que él estaba llevando una camilla en el día de reposo. Hicieron una mala interpretación de lo que significaba ese día, y por eso querían matar a Jesús, pues según ellos, quebrantaba ese día santo, según la ley, cuando lo que hizo fue cumplir el verdadero propósito de ese día de reposo. Debemos tener en cuenta que el día de reposo no era un día para no hacer nada, sino un día para hacer el bien. Dice en el versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre y Él están empeñados en hacer el bien, en servir. Ese es el propósito del día de reposo, ser libres de actividades cotidianas como el trabajo o funciones domésticas para poder adorar a Dios y servirle, así como también es un día para servir al prójimo. Algunos afirman que Jesús nunca dijo ser Dios, pero están completamente equivocados, pues hay evidencia de ello en toda la Escritura. Esta es ocasión clara de esto, ya que Jesús afirmó que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ese es el significado de que Jesús dijera ser el Hijo de Dios y se refiriera a Él como su Padre tantas veces. Por tanto, quienes afirman que Jesús nunca dijo ser Dios, ignoran completamente la Escritura. Luego profundiza lo que significa la autoridad del Hijo, porque se hacía igual a Dios al llamarse de esa manera. Las obras del Padre son las obras del Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Por lo tanto, hay una unidad de voluntad y de propósito en cuanto a la soberanía sobre la vida y la muerte. Tal como el Padre levanta a los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Esa soberanía solo la tiene Dios. Por tanto, se refiere claramente a la deidad de Cristo. Jesús es soberano sobre el juicio, lo que es reflejo de su divinidad. La honra que se debe al Padre es la misma que se debe al Hijo, afirmando con esto que Jesús es Dios claramente, ya que en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es un Dios uno y trino. Podemos distinguir tres personas, pero una sola esencia, y en un solo ser que merece la misma gloria. Estas tres personas pueden realizar las mismas obras y son contados como uno solo. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y se humilló hasta la muerte. Fue obediente hasta la cruz para nuestra salvación. Debemos dar gloria a este maravilloso Cristo que es nuestro Salvador.